Buenos días, estudiantes de 10º comercio. Espero hayan tenido una excelente semana y esta que sea mucho mejor que la anterior, llena de bendiciones, llena de tantas cosas hermosas. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles, pero el Dios Todopoderoso nos dará la sabiduría, la fortaleza para seguir adelante. Bien, el tema que nos corresponde hoy es los textos narrativos. En los textos narrativos nosotros vamos a ver qué es narrar, la clasificación de estos textos, la estructura, la función, cuál es el objetivo, a qué se refiere y cuáles son, ¿verdad?, los elementos de la narración. Vamos a iniciar por hacernos la pregunta, ¿qué es narrar? ¿Cuál es la definición de narrar? ¿Qué es narrar? ¿Qué narramos? Bien. Cuando nosotros narramos, nosotros estamos contando algo que sucedió realmente. Puede ser una historia ficticia, un hecho ficticio, imaginario o real. Aquí vamos a ver que esto lo vamos a encontrar por escrito. Y cuando nosotros narramos, ¿qué es lo que narramos? ¿Qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que es narrar? Entonces, armando una definición o para saber cuál sería el concepto de narrar es contar algo sucedido realmente. Puede ser una historia o puede ser un hecho ficticio o imaginario. Bien. Teniendo claro qué es narrar, que es contar algo, vamos a clasificar la enorme diversidad de textos. ¿Cómo así? Existen muchos textos y se han propuesto tipologías textuales. Estas tipologías textuales se basan en distintos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? La función que cumple el texto en relación a los interlocutores o la estructura global interna que se presenta. Ustedes dirán, esto, estructura, interlocutores, esas funciones, es un poco enredadito. No. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación, cuál es la estructura, y nos dice que dentro de la clasificación más simple de los textos, en función a las características que predominan en cada uno de ellos, se considera que no hay un texto puro. Es decir, no hay un texto que tenga rasgos correspondientes únicamente. Eso es lo que quiere decir que no hay un texto puro, que no hay texto que contenga rasgos correspondientes únicamente. Va a variar. A cada categoría se les coloca el nombre de texto híbrido. Ajá, ¿cómo será eso? Es una combinación. Y vamos a ver. Dentro de los textos, nosotros vamos a encontrar el texto
narrativo, que es el que estamos estudiando, el texto descriptivo, que es aquel, ¿verdad?, que cuenta cómo los objetos, personas, lugares, animales y los sentimientos. Aquí hace una descripción de un animal o de una persona o de un lugar. Describe detalladamente cada característica o cada cualidad que tiene un animal, un lugar o una persona. Sus sentimientos, cómo es. ¿Dónde encontramos esto? En las novelas, en las guías de viaje. Y aquí nosotros vamos a ver que vamos a encontrar un texto descriptivo lleno de adjetivos. Ay, profesora, ¿qué es eso de adjetivo? Bien, un adjetivo no es más que la cualidad o la característica que tiene ese animal, que tiene esa persona. Si usted tiene en su casa un perro, usted va a ver que ese perro es grande, es bonito, es blanco. Entonces, grande, bonito y blanco son los adjetivos, son las características. ¿Cómo es ese perro? El texto argumentativo que nos señalan aquí el módulo, aquí se defiende una idea y expresa opiniones. Es como más formal, porque aquí lo vemos, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los diarios, en la prensa, en la noticia. Esto. Cuando hablamos de texto expositivo, aquí me explica de manera objetiva unos hechos. ¿Para qué es así? Se hace la pregunta. ¿Dónde encontramos los textos expositivos? En los libros, en los artículos, en las enciclopedias. Y el lenguaje es claro y directo. Bien, les he señalado y he dado una mínima explicación de cada uno de los textos que nos mencionan aquí para que usted tenga una idea de cuál, que cada uno de ellos tiene su característica. Bien, aquí nos hablan de texto narrativo. Entonces, el texto narrativo es el que relata hechos que suceden a unos personajes. Dentro del texto narrativo me va a explicar qué está pasando, qué pasa, qué ocurre, las acciones, el espacio, todo, qué sucede, cómo son los personajes. Y siempre van a haber verbos de acción, alcanzar, asistir. Entonces, ahora nos vamos a centrar en qué son los textos narrativos. Son una sucesión de hechos. ¿Qué pasa? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Qué sucede? Aquí los personajes, la acción y los lugares pueden ser reales. Dentro del texto narrativo nosotros vamos a encontrar que los personajes, los lugares que se mencionan y las acciones pueden ser reales o imaginarias. Imaginarias que están en nuestra mente, nosotros no las imaginamos, cómo es ese lugar, cómo es un bosque lleno de flores, de árboles, hay un riachuelo. Entonces nosotros nos imaginamos y eso es lo que aquí se va presentando.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo del autor es que el lector imagine los sucesos, que él esté allí imaginando, que le dé vida a esa narración, que la persona que está escuchando despierte el interés y concentre su atención en ese relato, en ese suceso, en ese hecho. Por eso es texto narrativo que narra. Entonces, el autor, ¿cuál es su objetivo? Él quiere que esa persona que está escuchando despierte ese interés y le preste atención por completo. Entonces, ¿dónde encontramos esto? ¿En un cuento? ¿En una novela? Nosotros imaginamos a los personajes, imaginamos a los lugares. Entonces, ese es el objetivo del autor. Vamos ahora a ver cómo es la estructura de la acción narrativa. Dentro del texto narrativo, nosotros vamos a encontrar que la estructura está dividida de la siguiente manera: un planteamiento, un nudo y el desenlace. Son tres estructuras de la acción narrativa: planteamiento, nudo y desenlace. Cuando usted se va a sentar y usted va a poner esa mente a imaginar, usted toma un borrador, un lápiz y una hoja o una libreta y usted inicia imaginando para escribir, para narrar ese suceso que o le sucedió a usted o usted pudo ver o usted fue testigo, observador de lo que pasó y usted lo va a narrar. Entonces usted se sienta y usted va a hacer allí el planteamiento. ¿Cuál es ese planteamiento? ¿Qué me dice ese planteamiento? Cuenta quiénes son los personajes. En el planteamiento usted va a contar quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema. Profesora, pero aquí en el planteamiento se hacen muchas preguntas. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros para escribir o para narrar nos vamos a hacer en un planteamiento? ¿Quién es, dónde, cuándo y cuál? ¿Quién es, dónde, cuándo y cuál? No pueden olvidar que esas preguntas van dentro del planteamiento de la estructura de la acción de un texto narrativo. Cuando usted tiene claro eso, que usted cuenta quiénes son los personajes, dónde ocurre, cuándo ocurre o transcurre la historia y cuál es el problema. Entonces, cuando nosotros narramos, nosotros nos vamos a encontrar que va a existir un problema. Entonces, eso está dentro del planteamiento de un texto narrativo. Bien, vamos a ver el nudo. Cuando nosotros hablamos de nudo, del texto narrativo, aquí es donde se desarrolla el problema. Ya en el planteamiento se me informó o se me hizo evidente cuál era el problema. Ahora, en el nudo voy a desarrollar el problema que está afectando a los personajes, ¿ya? Que afecta a los personajes narrando. ¿Cómo? Ajá, yo voy a narrar las acciones que ese personaje tiene, que ese personaje realiza, los protagonistas para resolver dicho problema. Entonces, dentro del nudo, nosotros vamos a encontrar que ahí se va a dar el desarrollo
del problema, ¿verdad? Que es lo que está afectando a los personajes narrando y, ¿verdad? Las acciones. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a desarrollar esto? A desarrollar el problema, porque yo tengo que encontrar una solución a ese problema que se me ha presentado en lo que yo estoy narrando. Y vemos que en el texto narrativo existe un desenlace. Aquí se narra el resultado final, ya, lo que pasó con los protagonistas, con los personajes, se resuelve aquí el problema. Bien, entonces vamos a quedar claritos en que la estructura de la acción narrativa se basa en tres: en planeamiento, en nudo y desenlace. Dentro del planeamiento yo voy a hacer, ¿verdad?, una serie de preguntas: ¿quiénes, dónde y cuándo y cuál es el problema? Clarito. Una vez que usted maneje esto, usted puede narrar, escribir lo que usted desee. El nudo, ¿verdad?, desarrolla ese problema, qué es lo que está afectando a los personajes, qué transcurre, qué es lo que sucede. Y cuando nos vamos al desenlace, ¿verdad?, que ya es la parte final, que ya ha pasado todo, entonces vemos que hay un desenlace y dentro del desenlace nosotros vamos a encontrar que hubo una solución, que el problema fue solucionado. Bien. Ahora ya nosotros conocemos bien lo que es la estructura, que es narrar. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la narración. Dentro de los elementos de la narración nosotros vamos a encontrar a los personajes, a las acciones, al tiempo, al espacio y al narrador. Vamos a ver qué son los personajes y qué papel juega dentro de una historia o de una novela o de un hecho. El personaje es la persona que aparece en la historia. Pueda que haya varios personajes en la historia. Dentro de un personaje nosotros vamos a encontrar personaje principal, secundario y los otros personajes. Entonces, en los elementos de la narración vamos a encontrar un personaje. ¿Qué le pasa a esa persona que aparece en esa narración, en esa historia, en ese hecho? ¿Cuáles son las acciones? Son las que realiza cada personaje. ¿Qué hace? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué es lo que cómo él está participando allí? El tiempo son las acciones que realizan los personajes. Aquí es cuando transcurre en un tiempo que puede ser largo o puede ser corto. El tiempo allí no se sabe si es largo, si es corto. Aquí hay que tener algo bien clarito, que no todos los sucesos, que no todos los hechos suceden ya, de una vez, no. Ellos van paso a paso con el transcurrir, ¿verdad?, de la narración. Entonces, aquí esto se da paso a paso. El tiempo, ya saben, puede ser corto o puede ser largo. Vamos entonces ahora a ver qué es el espacio. Los hechos ocurren en algún lugar. Los personajes pueden desplazarse, pueden ir, venir en distintos sitios.
Y esto hace que el espacio cambie. Es decir, el personaje puede estar dentro de una casa, pero él sale al bosque, sale a cualquier lugar, entonces ya ahí va a cambiar el espacio donde se desarrolla la narración, donde se desarrolla la historia, donde se lleva a cabo un hecho. Entonces, un suceso, entonces va a cambiar. El espacio no es igual, el espacio va a cambiar. Y por último, tenemos aquí el narrador. ¿Qué me dice el narrador? Es el que contempla, el que cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada y en ocasiones juzga lo que sucede. La persona que narra. Entonces, aquí él contempla, él cuenta los hechos que suceden. ¿De qué manera? De una manera ordenada. Y juzga en algún momento los hechos que suceden. Pero se puede dar el caso de que se desconozca quién es el narrador. No se sabe quién es el narrador, pero sí que existe un narrador. Sí que hay un narrador. Bien, jóvenes. Ustedes en el módulo tienen un ejemplo de un texto narrativo que ustedes van a leer y allí ustedes van con lo que se le ha explicado, más lo que usted ha leído de su módulo, usted va, esto me lo explicó la profesora, voy a partir de lo que es narrar. Bien, voy a ver la estructura de la acción narrativa. Dentro de la acción narrativa, nosotros vamos a encontrar un planeamiento, un nudo y un desenlace. Entonces, aquí estoy leyendo esto y esto es el planteamiento. La profesora me hizo hincapié, me recalcó que dentro del planeamiento nosotros tenemos que ver que hay una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas series de preguntas que hay? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurren? ¿Y cuál es el problema? Una vez que ya yo tengo mi planteamiento listo, entonces yo puedo escribir. El nudo es cuando se desarrolla el problema de lo que se me planteó anteriormente y dentro del desenlace yo voy a encontrar una solución al problema. ¿Quiénes juegan un papel importante aquí? En los elementos de la narración, el personaje, las acciones, el tiempo, el espacio y el narrador. Bien, jóvenes, espero que con la explicación de esta mañana usted tenga más claro todos los conocimientos que usted necesita para la elaboración o la redacción de un texto narrativo. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones. Hasta la próxima semana.